Bueno, hermanas, saludo a las que no saludé. Yo soy Julieta, estoy casada con Elian Hansen, de acá de Necochea, vengo de Bariloche, y las hermanas me pidieron que diera testimonio de la mujer en el hogar cristiano. También me tocó tener este punto del estudio durante la reunión, durante el estudio de estos temas. Y en un principio yo decía, ¿por qué a mí, que soy la más chiquita? Y me pensaba que no me correspondía, que por ahí tenía que escuchar a otra. Pero después el Señor me mostró que era necesario para mí, que yo tenía que estudiar justamente estas cosas, y la verdad me fue preciosísimo estudiarlas, me enriqueció muchísimo, aprendí cosas que no las conocía de la palabra. Así que la verdad que le agradecí al Señor porque tiene ese cuidado para con cada una de nosotras en lo personal y a nivel también congregacional de las cosas que necesitamos, ¿no es cierto? Porque como dijeron las demás hermanas, también comparto la necesidad de escuchar estas cosas porque el diablo no se queda tranquilo y él también da su evangelio, él también da su doctrina y tiene que salir la palabra que tenemos, la palabra verdadera, a darnos luz de cómo manejarnos en este mundo, y cuanto más la mujer adentro de su casa, en su familia, en donde el Señor la haya puesto, tiene que mostrar la luz que el Señor le dio en estos vasos de barro, ¿no? Así que una de las primeras cosas que aprendí, que yo no sabía en profundidad, en esta palabra, en el Génesis, que veo que la mayoría también estuvieron analizando, en Génesis 2, que encontramos cuando el Señor hizo a la mujer. Encontramos en Génesis 2, versículo, ya les digo, el versículo 18 dice: y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Y esta palabra ayuda idónea, uno de los comentarios que yo leía mientras preparaba esta reunión, es que la palabra ayuda en nuestro idioma, quizás, o mismo en nuestra cultura, la tenemos como secundaria, ¿no? El que ayuda es como alguien menor. Y en el original, en donde fue escrita esta palabra, la ayuda no es menor, sino que es una ayuda cuando al otro no le queda ayuda, es un socorro. Y cuanto más, si vamos viendo en la palabra del Señor, Dios mismo se llama a sí mismo ayuda para nosotros. Entonces no es ningún secundario, ¿no? Es como decían las hermanas, es otra tarea distinta a la de los hombres, pero no por eso es menor, ¿no? Y también en el ejemplo del Señor, de cómo se hizo ayuda idónea para nosotros en todas las cosas que necesitamos, ¿no? Y esto de ser idóneo es una ayuda que es perfecta para el varón, ¿no? Como la hizo como un espejo, en espejo a Adán, fueran un buen equipo, ¿no? Eso es lo que pensó el Señor, no es lo que nos muestra el mundo. Ese es el diseño divino, y por lo tanto es el diseño que mejor funciona, que más nos va a hacer bien. Así que una de las primeras cosas que aprendía es esta palabra ayuda, de socorro, protección, que es como un salvavidas, que es refrigerio, ¿no? Cuando yo estoy cansado, bueno, esa es la tarea de la mujer en el hogar. Quizás a veces no para con el esposo, ¿no? Sino también dentro de la iglesia, con los hermanos que trabajan, porque los varones también se cansan, por lo que el Señor les dio mucha fuerza, y ahí podemos estar nosotras para socorrerlos, para orar por ellos, como se dijo, para alentarlos. Después, otra de las cosas que también vimos fue en Proverbios 31, hicimos un análisis, lo hice bastante rápido porque es muy amplio, de cada uno de los textos, y qué hermosa que es la mujer de 31 y cómo trabaja, cómo administra, ¿no? Como decía la hermana de Mar del Plata, todas las cosas que puede hacer y en las cuales puede ser de bendición. Eso también me hizo mucho bien, pero también me quedó una carga, por así decirlo, de pedirle al Señor que la hiciera en mí, que la empezara a trabajar, ¿no? Porque la mujer virtuosa se prepara a ella misma
antes de que salga el sol, ¿no? Como dice ahí en los textos, se levanta aún de noche y se prepara, habla con el Señor para después darle ración a su familia, para después darle ración a las criadas, está velando, está abrigando a su familia, y todo eso más allá del plano material, en el plano espiritual, ¿no es cierto?, que es lo más importante. Quizás a veces podemos pasar necesidades, pero si tenemos bien sano el espíritu, todo se va a poder sobrellevar mucho mejor, ¿no es cierto?, y con más fuerza y con más gozo, como decía también la hermana, con la fortaleza del Señor. Así que ahí de Proverbios 31 me quedé más que nada con los últimos versículos. Hablando sobre que la mujer de Proverbios 31 la han alabado su marido y sus hijos, porque lo dividimos en dos partes. En un principio vimos la mujer cristiana para con el marido y después también para con los hijos, y acá en Proverbios 31 finaliza con los dos, que la alaban a ella, pero también lo que más a mí me quedó fue el versículo 31, que dice: dadle el fruto de sus manos y alábela en la puerta sus hechos, ¿no? Y a veces no es todo lo que yo pueda saber de la palabra o todo lo que pueda haber oído de la palabra, sino, como decía Cristina al principio, todo lo que yo puse por obra de la palabra. Eso es lo que a mí me va a dar, el Señor me va a dar la alabanza. En el temor, en mis hechos, no en cuanto yo hablé del Señor, sino cuánto ejercí en mi propio corazón, cuánto apliqué dentro de mi casa, que a veces es muy difícil, porque una de las cosas que charlábamos, que en la intimidad familiar es muy fácil quizás olvidarme, ¿no?, de las enseñanzas del Señor, o también, como decía la hermana, vengo con una forma de manejarme, una forma de cómo me instruyó mi familia, y creo que así se crían los hijos, y creo que así me tengo que llevar con mi marido, y el Señor tiene que ir rompiendo, ¿no?, con esas cosas, y quiere sernos de bendición, porque todo lo que nos dice el Señor no es para que nosotras suframos ni para sentirnos pisoteadas, sino porque nos quiere dar bendición. Y a veces en eso uno tiene que acallar la voz del mundo que nos va a decir, pero al final, como decía también otra hermana, ¿no?, al final, mirá cómo te pasan por arriba, mirá cómo haces todo sola. Y esas son voces del engaño diabólico de este mundo, ¿no? Y tenemos que resguardarnos en la palabra, tenemos que mezclar fe en estas cosas, que el Señor a la mujer que le teme va a ser alabada y va a recibir el fruto de sus manos y la van a alabar sus propios hechos. Otra de las cosas también que me quedó como una prenda en mi corazón fue la esposa que se sujeta por amor a Cristo en 1 Pedro 2, que está muy relacionado también con todos los cánticos que tuvimos recién, que yo decía cómo el Señor va confirmando las distintas palabras, siendo que somos de distintos lugares, pero la doctrina del Señor es una sola y su consejo es uno solo, siempre permanente, ¿no? Les leo desde 1 Pedro 2, 21 al capítulo 3, 6. Dice: porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Asimismo, vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres, considerando vuestra casta conversación, que es en temor, el adorno de las cuales no sea exterior, con encrespamiento de cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino el hombre del corazón, que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas,
haciendo bien y no sois espantadas de ningún pavor. Y les quise hacer leer también desde el capítulo anterior, porque el capítulo 3 arranca diciendo a sí mismo, ¿no? Y en el capítulo 2 nos habla de cómo fue el Señor Jesús, de cómo se manejó él. Y uno quizás diría, sí, pero el Señor no fue esposa. No, pero nos dejó muchísimo ejemplo de cómo tenemos que ser nosotras, ¿no? Como esposas, como hijas de Dios. Y dice que el Señor no maldecía ni retornaba maldición, no amenazaba. Y cuántas injusticias pasó nuestro Salvador, cuántos maltratos, cuántas cosas en las que tuvo que ser esforzado, en cuántas veces también lo dejaron solo. Y en ningún momento el Señor maldecía, retornaba la maldición, no amenazaba, sino que le dejaba a Dios Padre todo el juicio y que el Señor manejara como sea lo mejor, ¿no? Y así dice que nosotras las mujeres tenemos que ser sujetas a nuestros maridos, a los inconversos y a los conversos también, ¿no es cierto? Cuanto más si tenemos esposos espirituales, ser sujetas a Él por amor al Señor, porque el Señor hizo eso con su Padre, Él se sujetó voluntariamente, y a pesar de que son los dos Dios, Cristo se sujetó al Padre. Y en eso es ejemplo para nosotros también, ¿no es cierto? Que a veces es muy difícil porque Eva, en el principio, lo que quedó en su corazón, ahí en Génesis lo dice, es que le iba a quedar continuamente las ganas de sobrepasar a su marido, ¿no? Cuando dice que te vas a querer enseñorear de tu marido y ahí va a ser tu deseo, en querer sobrepasarlo, en querer sobrepasarlo. Y el Señor se lo dijo, vas a tener siempre lucha en eso en tu corazón, en querer ocupar un lugar que no te corresponde. Y cuando nosotros usamos algo que fue diseñado para una cosa, lo usamos para otra, ¿qué termina pasando? Se rompe. Y así a veces nos estamos lastimando nosotras mismas por no cumplir el diseño perfecto del Señor. Y una de las palabras más puntuales que me quedó de estos textos del capítulo 3 es este espíritu agradable y pacífico, el cual es de grande estima delante de Dios. Y un espíritu agradable y pacífico es un espíritu que es manso y tranquilo, silencioso y calmo por Dios, ¿no? ¿Y quién era el más manso y humilde de toda esta tierra sino nuestro Señor? Pero yo le decía al Señor, a mí, que tengo un carácter bastante difícil, a mí me tenés que hacer mansa, Señor. ¿Qué trabajo que le voy a dar al Señor? Pero el Señor también me dijo, en lo imposible yo me especializo, ¿no? Pero me tengo que dejar moldear, tengo que venir a la cruz todos los días, tengo que buscar esa relación personal con el Señor para poder después ser de bendición a mi esposo, a mis hijos, a la iglesia, no solo a los hijos, a los sobrinos, a los nietos, como era la abuela de Timoteo, como era su mamá. A veces las tías ofician de salvamento espiritual para muchos sobrinos que sus padres no los acercan al Señor. Así que cada una hermana de ustedes que se vuelve a su casa sepa que tiene una tarea y una herencia espiritual a la cual atender, sea lo que sea donde el Señor nos haya puesto, como maestras, como vecinas también, ¿no? ¿Cuántos nenes a veces se cruzan a nuestras casas porque encuentran paz? Y eso es también mostrar la obra del Señor en nuestros hogares. Después también, en cuanto a la preparación de la mamá para con los hijos, el Señor me habló en Éxodo con la mamá de Moisés. De cómo se preparó ella y preparó también a su hijito. Hablando de esto de que el Señor tiene que habitar primero con nosotras, ¿no? Como dice también, creo que es en Deuteronomio, que dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y después se lo vas a repartir a tus hijos. Pero primero, amar uno al Señor, porque los niños lo primero que ven son nuestros hechos, más que nuestros dichos, ¿no? Y dice acá que la mamá de Moisés, en el versículo 2, Éxodo 2.2, dice, la cual concibió y parió un hijo, y viendo lo que era hermoso, tuvo el escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y calafateóla con pez y betún, y colocó en ella al niño y púsolo en un carrizal a la orilla del río, ¿no? Esta mamá que tuvo que entregar a su hijo al río, y yo les contaba a las hermanas que yo me veía en una situación similar con
las grandes distancias, ¿no? De que cuando yo tuve que entregar a mi hijo a la educación secular, me sentía así también, como que entregaba a mi hijo a que lo llenen de mugre y de porquerías, ¿no? Más que nada ahora que las madres enfrentamos mucho lo que es el ESI, las distintas ideologías que vienen de las familias, que les plantan a sus hijitos, que comparten con nuestros hijitos. Y el Señor me dijo esto, bueno, vos preparale la arquilla a tu bebé, para que no se filtre nada. Llenalo de la presencia del Espíritu Santo, de la palabra del Señor, y brea, para que cuando a tu hijo llegue una palabra que sea de una doctrina diabólica, no entre, ¿no? Pero eso requiere trabajo, ¿no? Requiere el conocer la palabra, requiere también conocer cómo se maneja el diablo para saber cómo batallar con esas cosas, ¿no? Y entonces el Señor me dio, digamos, palabra de que tenía que mezclar fe con esto, y hacía igual como lo recibió la mamá de Moisés cuando la llamó a su hijo que entregó, el Señor se lo devolvió, ¿no es cierto? Y no solo se lo devolvió, sino que podemos ver en el versículo 9 que la hija del faraón le dice, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y eso es lo que también el Señor nos dice a nosotros, ¿no? Vos críalo en mis caminos, que vas a recibir un buen pago. Las cosas que hacemos por el Señor no caen en saco roto, ¿no? Y me imagino la felicidad, las lágrimas de esa mamá que recibía a su hijo en resurrección, ¿no? Y así también en las cosas seculares de la vida, cubramos a nuestros hijos en oración, como se decía, que en eso también estoy en mucha falta, cubrámoslos porque el Señor nos ha dado una palabra de verdad, una palabra que tiene poder, una palabra que trasciende, que esto no es cualquier libro, esto no es cualquier cosa, esta es palabra del Dios vivo y santo que hace impacto en los corazones. Y después también, para ya terminar, en cuanto a esto de las maquinaciones del diablo que nos quiere hacer cesar la obra de las familias, me compartió a mí Sofi de Nardo, porque somos mamás contemporáneas, y ella estaba muy preocupada porque es docente de las cosas que se vienen en las escuelas, sobre todo con el ESI, que es la educación sexual integral que pretenden dar y el diablo aprovecha para meter su doctrina, y ella me compartió Nehemías 4. Disculpen que no les digo la hoja porque yo tengo otra edición. Nehemías 4. Leemos en Nehemías 4 que cuando los del pueblo volvían a reparar su ciudad, el enemigo enseguida dijo, no, como estos judíos débiles van a resurgir, ¿no es cierto? Y dice, les leo desde el versículo, bueno, desde el 1 vamos a leer, dice, y fue como oyó Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, encolerizóse y enojóse en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Han de permitir? ¿Han de sacrificar? ¿Han de acabar en un día? ¿Han de resucitar de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Y esta es figura del diablo. ¿Qué hacen estas mujeres? ¿Quiénes se creen que son, que van a criar hijos que sirvan a Dios? Eso es lo que dice el diablo de nosotras. Y se enoja y odia a las madres que se ponen al servicio del Señor y quieren batallar por sus hijos. Entonces hay otro que dice, por ejemplo, en el versículo 3, que dice, bueno, metamos zorras entre la obra para que se vengan abajo y encontrar esos agujeritos por el muro para poder meterse. Y el pastor Juan Pablo también nos decía en el campamento en el verano, hay que llenar de brea el arca, el carrizal, para que no haya ninguna filtración por donde pueda entrar ese poquito de agua, ¿no? Y dice que empezaron a querer sabotear la obra y a angustiarlos y a decirles frases que los menoscababan. Y dice el versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. El versículo 11 dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Esta es la maquinación del diablo para dentro de nuestras familias, para dentro de las escuelitas dominicales.
Y entonces Nehemías dice que sucedió empero que como vinieron los judíos que habitaban entre ellos, nos dieron aviso 10 veces de todos los lugares de donde volvían a nosotros. Entonces puse por los bajos del lugar, detrás del muro, en las alturas de los peñascos, puse el pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y levanté y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y sucedió que, como oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, Dios disipó el consejo de ellos. Y volvímonos todos al muro, cada uno a su obra. Y ahora el versículo el 17 dice: los que edificaban en el muro, los que llevaban cargas y los que cargaban, con la una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Y en esto el Señor me dijo: bueno, con una mano vas a criar a tus hijos y con la otra la espada. Así hay que estar, porque el diablo no va a cesar y lo que más quiere es destruir la niñez, la adolescencia, los quiere deprimir, los quiere llegar al punto que rechacen su vida, los jóvenes, que no quieran vivir más. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Murió por ellos, les quiere dar vida en abundancia y están continuamente atacados en la escuela, en el barrio, en las amistades, continuamente atacados para que odien su vida y se sientan inútiles. Nosotros tenemos en la mano el poder de la palabra del Señor para ser siervos, para ser hijitos de Dios que trabajen, que ganen almas, que se amen ellos mismos, que sepan que son queridos por el Señor. Pero con una mano se trabaja y con la otra se sostiene la espada, ¿no? Así tenemos que salir, hermanas, al mundo por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros sobrinos, por nuestros maridos, aún a veces también por nuestros padres. Tenemos que luchar contra el enemigo, cubriéndolos en oración, exhortándolos con amor a que vuelvan al Señor y a que crezcan en el Señor. Este himno que dice: estar por Cristo firmes. Es una batalla, es una guerra. No podemos soltar en ningún momento la espada. Pero el Señor lo que me ha dado en este año de este estudio de estos temas fue eso, me dio aliento. Por más que el diablo me quiso dar miedo, el Señor a mí me dio aliento y me dijo: yo estoy con vos. Yo, el Dios poderoso y terrible, que Satanás le tiene que obedecer, que el Señor dice que le va a pisar la cabeza. Ese es el enemigo. Pero yo adentro tengo el Espíritu Santo que vence por sobre todas las cosas. Yo estoy muy agradecida al Señor por esta palabra que nos dio, pero ahora también me resta cumplirla y pedirle al Señor que me ayude a ponerla por obra y que bendiga a mi familia y a mi iglesia también. Que el Señor nos bendiga.